Muy buenas noches y bienvenidos a este Pulso Rival número 6 ya, hoy lunes 6 de marzo. Hoy contamos, como no, con Sandra Fernández Gabela, presidenta y jugadora del Club de Fútbol Yosalín. En este espacio dedicado para todos los deportes asturianos queremos dar espacio y cabida, como no, en este caso, al fútbol femenino. Muy buenas noches, Sandra. Muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Antes de nada, hablamos, como bien digo en la presentación, presidenta y jugadora del Club de Fútbol Yosalín. Presidenta y jugadora, así es. La verdad que estás para todo, ¿eh? Bueno, ahora estoy más un poco exjugadora después de una lesión, pero bueno, a ver si poco a poco puedo volver a los terrenos de juego. ¿Bien? Bueno, me está dando un poco de lata, pero bastante larga. Rompí el ligamento cruzado, me operé en abril y está dando lata. Bueno. Pero bueno, mientras tanto de presidenta Bien, a tope. bien. Hay que actuar en todo momento. Bueno, ¿cómo nos podrías comentar un poco de tu trayectoria deportiva desde el fútbol, desde que empezaste tus primeras andadas en el mundo del fútbol? Pues yo empecé ya en el fútbol femenino con 12 años, que ya hace muchos años, pues más o menos llevaré federada unos 21, 22 años. Y bueno, el fútbol cambió bastante. Ahora se nota el fútbol femenino creció mucho, en cuanto a calidad, en cuanto a muchas cosas cambió muchísimo. Visibilidad también, cuando yo empecé era bastante raro, la gente se sorprendía mucho. Y empecé en el equipo de fútbol del Club Ayer, en Caborana, que bueno, me quedaba un poco lejos, pero era un poco lo que había. Sí. Y bueno, era un poco como ahora sí que pueden jugar equipos mixtos, antes no se jugaba equipos mixtos y bueno, pues empecé con 12 años y como nuestro equipo ahora mismo pues era la más pequeña y había gente pues de 20 y tantos años, de 30, bueno, un poco como ahora, así que puedo ver las dos versiones, de cuando era la más pequeña del equipo a ser casi de ¿Y de cómo las llegaste mayores del al equipo. Yosalín? Pues llegar al Yosalín, pues estuve unos años en el Caborana, pero bueno, tenían un buen equipo, yo jugaba más bien poco. Y bueno, entre mi padre y yo decidimos buscar un equipo un poco peor para jugar más minutos y entonces estuve unos meses en el Covadonga femenino, que hubo ahí una etapa que el Covadonga en Oviedo tuvo femenino, pero por problemas ahí extradeportivos ha acabado desapareciendo. Entonces nos quedamos ahí unas cuantas con ganas de jugar sin tener un equipo y pues yo en aquella tendría 15 años. Y bueno, entre mi padre, que trabajaba ahí en la térmica, que es de Soto de Rey, y alguno más que también coincidía que trabajaban ahí en la térmica y de la zona, buscaron y hicieron el Ribera de Arriba, que había un equipo de fútbol sala de hombres, y a raíz de ahí, pues con algunas jugadoras del Covadonga y otras que nos encontramos, hicimos el Ribera de Arriba. Al año siguiente nos independizamos y ya el que era el entrenador, José Luis, hizo, y junto con mi padre y otros padres, pues ya se independizaron y crearon el Yosalín pues allá por el 2000. Hablamos del 2000, la fundación de ese club, único club, podemos decir, actual del concejo de Ribera de Arriba, ¿verdad? Un club que, bueno, que nos puedes comentar un poquitín la historia desde el 2000 hasta aquí, cómo fuisteis progresando, porque al final las propias jugadoras son las que gestionáis el club, ¿verdad? Pues sí, empezamos en el año 2000, de aquella época todavía, de los inicios, todavía quedamos dos jugadoras, que somos Vanessa y yo, que ya llevamos ahí pues como 18 años en el mismo club. Y bueno, pues siempre fuimos siempre fuimos pocas, siempre estuvimos buscando gente debajo de las piedras. Durante varios años pues buscabas en cualquier sitio. Y pues venía una que igual tenía 20 y pico años y no había jugado a fútbol en su vida, no sabía más que tenía voluntad y bueno, ahí iba. Y la verdad que los primeros años lo pasábamos muy bien, pero perdíamos siempre. Estuvimos bastantes años que quedábamos siempre por abajo, hubo años un poco más difíciles de tener muy poca gente, de dudar si el año que viene salía el equipo, demás, pero bueno, fuimos tirando como pudimos. Los problemas que se pueden dar a veces en una situación, al final, pero para un equipo como el vuestro, porque estáis División Femenina Regional de Asturias, actualmente sexta posición, si no me equivoco, con 33 puntos, 11 victorias, 8 derrotas, 84 goles a favor y 38 goles en contra. Vamos, siendo alguna, hay más victorias que derrotas y sois un equipo goleador. Sí, la verdad que en 17 años las cosas cambiaron mucho. Ahora mismo no me doy cuenta, sería sobre el 2008, el presidente, que era también el entrenador, por motivos personales tuvo que dejarlo y se iba a quedar el club un poco
de aquella manera, entonces hablamos entre nosotras y sabíamos que era muy difícil que alguien estuviera interesado en coger la presidencia de un equipo femenino, y las propias jugadoras decidimos hacernos cargo de la junta directiva. Entonces ya bueno, llevamos más o menos las mismas sobre 10 años, sobre todo bueno, Monillo y el entrenador Iván, y llevamos como unos 6 o 7 años que vinieron un montón de crías nuevas, que ya se nota, ahora las crías que vienen ya vienen de jugar en equipos mixtos, tenemos un montón de niñas que jugaron en el Magdalena de Morcín, por ejemplo, en el Riosa, que tienen bastante calidad, aumentó mucho el nivel del equipo, y la verdad que ahora ya llevamos como 3 o 4 años siendo, bueno, de los equipos a vencer en el femenino. O sea, que podemos decir que ir a jugar a Jerusalén es complicado, ¿no? Sí. Saben que sobre todo, además, bueno, al tener el campo de hierba natural, que también es un campo de los de vamos al Jerusalén, ahí vamos al Jerusalén, sí. Claro. Y tenemos jugadoras muy buenas, jugadoras de calidad, y ahora sí que lo que es futbolísticamente presta ver al Jerusalén. La pasada jornada os enfrentabais a la Unión Deportiva Llanera femenino, perdéis 3-1, pero en el Pepe Quimarán con ese gol de Marta Cuaya en el minuto 87, ¿verdad? Sí. Qué pena no haber llegado un poco antes, incluso sí. Podíais haber empatado el partido, ¿verdad? Sí, fue una pena, la verdad que el partido, bueno, jugamos bastante bien, lo que pasa que bueno, cuando unas van segundas, pues siempre es porque suelen tener más acierto, y fue sobre todo un poco eso, el acierto que tuvieron ellas, y fue una pena, pero bueno. Próximo partido en el Jerusalén ante los Prados de San Julián. ¿Cómo lo afrontáis ese partido? Bueno, ya se sabe cómo va esto del fútbol. A priori es un partido más fácil que el del Llanera. Jugamos en casa. Los Prados, la verdad que juega bien, pero bueno, tiene un equipo bastante joven y nunca se sabe, pero bueno, en principio se supone que sería fácil, pero... Tuvisteis la posibilidad de ese ascenso a Liga Nacional, ¿verdad? Y la falta de ayudas, podemos hablar, la falta de ayudas económicas o respaldos, fue lo que os decidió un poquitín a no dar ese paso, ¿no? A veces. Bueno, de aquella yo todavía no era presidenta, todavía era jugadora, y no recuerdo, creo que habíamos quedado en segunda posición, las primeras no podían subir, sé que el presidente estuvo buscando ayudas, fue difícil. Yo si fuera ahora mismo creo que no me hubiera decidido ni siquiera buscar las ayudas, porque la Liga Nacional es un salto, o sea, es un salto muy grande. En otras comunidades hay más ligas, pero en Asturias el salto de regional a nacional es muy grande, tanto en calidad como económicamente. Entonces yo creo que para un club como el Jerusalén sería acabar con el Jerusalén y subir a Liga Nacional. Bueno, todos nosotros de aquí tratamos a veces de apoyar a los clubes, en el caso vuestro, sobre todo el equipo modesto, el fútbol modesto en este caso, y como no el fútbol femenino, que creemos que si podemos obtener algún apoyo o alguien, oye, pues ya que estamos en este programa, invitarles a que, oye, pues que se pongan en contacto en este caso con Sandra, y si pueden apoyar al club para poder verlo lo más alto del fútbol femenino, pues adelante, ¿no? Porque Ribera de Arriba yo creo que se merece tener un equipo, y sobre todo de fútbol femenino, en lo más alto, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que, oye, no todo lo es sé, posible. Es difícil, porque bueno, somos también un equipo que llamamos a la gente que quiera venir, entonces subir a Liga Nacional también sería echar a las jugadoras y tener que fichar a otras nuevas. Tampoco es no es el objetivo que tiene el Jerusalén. Sí, que al final sois una familia, sí, que lo que pretendéis, oye, que la gente esté a gusto, disfrutar de esas instalaciones magníficas que tenéis y, oye, en Ribera. Sí, y formar un poco también a las jugadoras, y hombre, si hay alguna jugadora que despunta, pues ya hay equipos que sí que, pues mira, está el Oviedo Moderno, el Gijón, el Sporting, que ya tienen equipos ahí, bueno, pues que estaríamos encantadas de que pudieran jugar ahí en Liga Nacional con ellas, pero lo que es el Jerusalén, con hacerlo bien y pasarlo bien y disfrutar, eso es todo nuestro objetivo básico. Y para finalizar, Sandra, ¿qué nos podrías comentar un poco del día a día de Sandra como presidenta y jugadora del Jerusalén? Bueno, la verdad que ahora está todo ya un poco rodado. Tengo que decir que no soy la que más trabaja, y tengo a la tesorera Moni que es la que trabaja un montón. También Vero, que es la secretaria, me ayuda mucho, y Iván, el entrenador, también, con el apoyo de Ricardo. Y bueno, voy este año que bueno, no pude entrenar por la lesión, ahí iba siempre a todos los entrenamientos, por lo menos bueno, un poco de seguimiento, iba a todos los partidos, y bueno, no es mucho más, es un poco estar pendiente de subvenciones, estar pendiente de las jugadoras, de
No hay mucho trabajo tampoco, se Pues, lleva bastante bien. Pues agradecerte, Sandra, tu presencia en este Pulso Rival, esperemos que te podamos ver algún día más, incluso invitar a alguna de las jugadoras que van aquí y sobre todo, oye, si podemos lanzar ese mensaje de apoyo también para apoyar al Josalín, cómo no, pues aquí en esta casa estáis invitados a ello y que vaya adelante. Muchísimas gracias y buenas noches, Sandra. Muchísimas gracias a vosotros por habernos llamado y contar con nosotros. Siempre, muchas gracias. Vale. Pues nada más, nos vamos a publicidad y nos vamos con ese espacio cedido al Rayo Las Caldas. Y continuamos después de esta breve pausa en el espacio dedicado al Rayo Las Caldas. Hoy contamos una vez más con Adolfo García Fernández, tesorero y delegado del Rayo Las Caldas. Buenas noches, Adolfo. Hola, buenas noches, Sergio, ¿qué tal? Una vez más, ¿no? Volvemos a tenerte aquí contigo, con nosotros, estamos aquí, ¿qué tal estás? Bien, bien, ya esto ya es como mi segunda casa, ya me voy acostumbrando a esto. Hay que animar a esos chavales que se animen a venir, a ver si se animan a venir y comentarnos ellos la jornada, ver ese punto de vista del jugador, ¿no? Sí, en ello estoy, a ver si conseguimos que alguno venga. Bueno. Y me sustituya un poco ya, porque ya de ver tanto mi cara aquí ya... Hablamos como tesorero delegado, pero hablábamos en la anterior visita que teníamos aquí, el tema de esa posible candidatura como presidente al equipo. ¿Cómo está el tema ese de la directiva a día de hoy? Bueno, pues sigue en punto muerto, seguimos todavía pendientes de ahí de un tema que tenemos que solventar y a día de hoy está en un impasse de punto muerto. Digamos, no va ni para un lado ni para otro. Tenemos que esperar ahí una resolución que tenemos pendiente y una vez que eso vaya para un sitio u otro, pues tomaremos la decisión, ¿no? Bien, además sobre todo temas administrativos estamos hablando, entre ellos pues hay una convocatoria de subvenciones ahora para el fomento del fútbol base, una cosa que está haciendo Rayo Las Caldas sobre todo esta temporada, fomentando el equipo juvenil. ¿Cómo tenéis ahora a día de hoy el tema de las subvenciones? ¿Está respondiendo el ayuntamiento con las subvenciones también? Sí, ya tenemos el ingreso hecho y ahora tenemos que enviar la documentación que nos piden ahora antes del 15 de este mes, con la foto del logo del deporte asturiano y tal, mandarlo para allá y eso queda ya zanjado. En ese sentido sí ya lo tenemos. Y el fomentar el deporte base, pues sí, nuestra idea es empezar para el año que viene desde abajo, desde el fútbol base con los niños y seguir apoyando al juvenil que bueno, ya tiene bastantes problemas este año en la competición y bueno, están ahí a ver si somos capaces de terminar la temporada bien y luchando y apoyándolos. Bueno, comentado sobre todo el anterior programa que te habíamos tenido aquí hablando un poquitín del tema del juvenil, habíamos visto que la familia que estaba muy activa con vosotros, también había actuado de buena forma viendo que los problemas que había pasado el equipo juvenil, sí. Era de agradecer el apoyo que estáis teniendo y el respaldo en el sentido de la familia de los juveniles. Sin ninguna duda, ellos siguen apoyando, van todos los domingos, todos los fines de semana a apoyar a los chavales, con sus bufandas, animando, venga a animar y ahí están todo domingo tras domingo. Y mira que lo que hablamos la otra vez ya, que el equipo pues está el último con -2, no ganan partido, les meten unas goleadas. Pero bueno, hay que seguir apoyando, es el primer año, es difícil y bueno, esperemos que esto para el año que viene vaya mejor, ¿no? Sería bueno además, sobre todo hablando en el caso del equipo juvenil, cosa que no hay, sí que la hay en el equipo de segunda regional, que bueno, este año la característica ese del juego limpio, que es un trofeo al final o te da un premio, ¿no? Por un valor económico, la verdad que el juvenil sin duda alguna podríamos situarlo entre las primeras plazas en caso de que hubiese esa clasificación de juego limpio, ¿no? Sí, sin duda alguna, digamos, son unos chavales que además ponen todo el empeño partido a partido de luchar y para nada son conflictivos ni mucho menos. Ellos, fíjate tú, por la situación que tienen, que bueno, podían ir a los partidos, irse la cabeza a alguno, porque bueno, son situaciones que el último partido pues eso, perdieron 1-10 en casa, el anterior 13-0, o sea, son unas goleadas de escándalo que bueno, los chavales lo tienen que sufrir internamente. Un equipo juvenil que la verdad que sabe responder en el campo, pero también en la grada, ¿no? Sí, sin duda. Ya no es la primera vez, ya según me comentó alguna madre, de que el equipo rival les da la enhorabuena, ¿no? Porque bueno,
apoyando a los chavales, venga a animarles cuando sabes que, bueno, que no ganan un partido. Y eso tiene mucho mérito. Eso es importante, ¿no? Porque comenzar con -3 puntos y empezar la temporada así fastidiada de jugadores también, que esté ahí la familia apoyando, ¿no? Y sobre todo que a lo largo de la temporada pues vaya animándose más gente, ver una grada con las bufandas, en este caso el Rayo Las Caldas, apoyando ahí jornada tras jornada, ¿no? Eso es... Sí, además ya, bueno, fíjate tú el compromiso que tienen, que ya también conseguimos para ellos ya vestirles, ya tienen una sudadera, tienen un chándal, tienen la mochila del equipo. Bueno, eso es quizá un alivio para ellos también, un empujón, ¿no? De moral también, porque bueno, ellos estaban viendo que estaban ahí, estaban jugando con camisetas del año pasado. Y bueno, tener un poquitín la ropa del equipo también, pues oye, a ver si les anima un poquito y les anima a seguir creciendo y a seguir luchando, es lo que le queda esta temporada, ¿no? La imagen es importante, sobre todo cuando se hace movimientos fuera de casa, ¿no? Eso es, quieras o no, que un equipo tan humilde en este caso, ¿no? Que apenas hace 2 años empezaba sus andadas en el fútbol regional y ahora pues tiene ese equipo juvenil que bueno, tampoco es que tengan muchos desplazamientos fuera, ¿no? Con el equipo juvenil. No son desplazamientos largos ni mucho menos, pero sí es de digno de reseñar, pues eso, que ahora vayan todos uniformados con el chándal del equipo, con las mochilas y bueno, y a la hora de calentar tengan unas sudaderas, que hasta hace unas jornadas no tenían nada de eso. Ha habido cambios, tanto en el cuerpo técnico, podemos hablar un poco más de apoyo para el equipo regional, como en el equipo juvenil, ¿verdad? Sí, en el equipo regional nos mantenemos más o menos los mismos, y en el equipo juvenil pues está Prosi del equipo regional ahora entrenando con ellos, y el padre Chus, el padre de un juvenil también, está echándole un cable también, con Tabo, que sigue con los porteros tanto del regional como del juvenil. Y bueno, entre todos pues intentamos llevar los entrenamientos. Ahí vemos hasta el apoyo de los padres que se involucran en el proyecto también, con el cuerpo técnico, en este caso del equipo juvenil. Sí, están animados y dispuestos a echar una mano donde sea. Ellos con tal de que el equipo siga y siga compitiendo, pues bueno, fenómeno, ¿no? Todo. Es importante, sobre todo cuando vienen de una derrota tras otra derrota. Hablamos de esta última derrota del Rayo Las Caldas juvenil, que se enfrentaba al equipo C, podríamos decir el tercer filial de la Astur, y tenía una derrota por 1-10. Otro gol más, ¿no? Podríamos decir, y parece que empiezan a llegar los goles en el equipo juvenil. Sí, poquito a poquito, bueno, oye, se van haciendo cosas y mira, se nota también la mano de tanto de Chus como de Prosi. Me imagino que algo tendrán que ver también ellos y bueno, los chavales que siguen luchando, ¿no? Y no dan el brazo a torcer y bueno, luchan, aun sabiendo que, bueno, que no hay ningún punto por partido ni prácticamente goles a favor y bueno, pues ellos ahí siguen en la brecha, ¿no? Al principio de temporada se sufría porque la falta de efectivos, en este caso de jugadores que no llegaban, al final fueron llegando jugadores y se fue confeccionando una plantilla para poder competir, ¿verdad? Sí, eso es importante, ¿no? Porque aparte ya de la situación deportiva del equipo, tanto en la tabla como a nivel deportivo de partidos, de no ganar partido, es importante que ellos vean que, bueno, que pueden salir a competir 11, que ya no es lo mismo que al principio, que la primera jornada no pudimos salir a competir por 9 gente, la segunda salieron con 10, otras jornadas hubo 9, bueno, pues eso es importante ya que por lo menos haya 11, aunque sea un cambio o 2 cambios, pues bueno, eso les anima un poquito más, ¿no? También. Una próxima jornada en la que el juvenil pues viene al estadio de Santa Bárbara y se enfrentará ante el Atlético Lugones. ¿Cómo se afronta ese partido? Recordamos aquella primera vuelta en casa, que a pesar de estar con pocos efectivos, pues, podríamos recordar que eran los justos, el equipo juvenil perdió tan solo por 4-0, ¿no? Sí, sí. Hombre, no sé ahora mismo, no sé cómo está el Atlético Lugones juvenil, pero hombre, yo lo que tengo muy claro es que van a salir a competir, van a salir a dejarlo todo allí y ellos van a intentarlo, aun sabiendo lo que hablamos, ¿no? Que ellos están ahora mismo en la clasificación, pues mira la clasificación, está en el último, con no sé cuántos goles encajados, muy poquitos goles a favor, pues bueno, quieras o no, todos los equipos que vienen a enfrentarse al Rayo Las Caldas juvenil, pues ya dan el partido como por ganado, ¿no? Pero bueno, ellos siguen luchando y van partido a partido. Comentábamos sobre todo el primer equipo, el equipo de segunda regional, esa derrota que endosaba ante el Gurujuan por 3-1 y bueno, ¿cómo veis ese próximo, vamos a lo importante, próxima jornada ante el Celti de Puerto, derbi en la Pixarra? Sí. ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo veis? Pues bueno, a ver, ilusionados, lo que pasa que bueno, nosotros, a ver, yo particularmente del equipo regional, yo sé, estamos donde estamos por méritos propios, no hay que decir otra cosa, ¿no? Y el partido contra el Celti, pues difícil
Pero vamos a ver, yo sigo diciendo lo mismo, aquí en segunda regional te puede ganar cualquiera, y tú puedes ganar cualquiera, y de hecho se vio en la última jornada, ¿no? El Rosal perdió 1-4 con el Amanjoya en casa, y el Langreo empató en Tineo, equipos que están ahí abajo con nosotros, en la misma liga que nosotros. Y estos equipos van arriba. Bueno, nunca se sabe, ¿no? Al final pues tienes que pelear y luchar. Deseamos mucha suerte en ese derbi, que seguramente, sí, pues oye, atraiga gente, siempre es bonito ver un derbi, en este caso el derbi del Valle de las Caldas, y desearos mucha suerte. Y nada, esperemos que la próxima vez podamos hablar de nuevo, a ver si viene alguien y se anima alguien más para hablar del Rayo de las Caldas y estas jornadas. Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias, Adolfo. A ti, Sergio. Nada más, buenas noches, y a ustedes les citamos en la próxima cita, un programa más aquí en Pulso Rival, otro lunes a las 11:30. Muchas gracias.